Pues estamos ya aquí en la mesa de análisis platicando de las discusiones intensas que luego se dan en los congresos, en el Congreso local esta semana que estuvo muy movido. Entonces tenemos Cecilia Vadillo, bienvenida, diputada de Morena, Muchas diputada gracias, local. buenos días. A ver si al ratito nos cuentas en qué quedó el presupuesto, si se aprobó el presupuesto, ¿no? Está Edurne Uriarte de regreso, nuestra queridísima Edurte, aquí de nuevo en el Sinsonte, en las mesas de análisis, lo que nos da mucho gusto, y el diputado Arturo Ávila, que nos trae hoy unos libros. Sí, la verdad es que muy contento de verte, de saludarte, ya acabando el año 2025, listos para el 2026, año preelectoral. Y la verdad es que muy contento, primero, bueno, porque traigo estos libros que quiero regalarles de Santa Claus. A las compañeras de esta mesa. Como ustedes pueden ver, pues traigo una gran obra literaria, Grandeza, que es la primer parte de dos obras que nuestro queridísimo Andrés Manuel López Obrador ha escrito, ahora que está en Palenque, y que forman parte de dos obras. El segundo se va a llamar Gloria, y tiene que ver el primero con algo que me parece muy importante, ¿no? Con tratar de quitar este mito histórico de que cuando llegaron los españoles a América, pues se encontraron con pueblos salvajes, lo cual es totalmente falso, ¿no? Y es un mito interesante porque es el origen, en mi opinión, de gran parte del clasismo y del racismo que existe en nuestro país. De ahí fundamenta, o la colonia que justificó la forma atroz en la que trató a los pueblos originarios, fundamenta también por qué ellos llegaban y se colocaban de alguna forma por encima de nuestros pueblos originarios, ¿no? Este libro me parece que además acompaña el pensamiento de varias obras literarias, por ahí el mismísimo Popol Vuh, ¿no? Que ya hablaba en su momento de cosmología, que es comparable completamente a pensamientos humanistas de Platón, ¿no? Incluso, o también, ¿por qué no mencionarlo?, ¿no? El libro Códice de Bernardo de Sahagún, que describía la educación obligatoria que tenían en su momento los pueblos originarios, la medicina, la botánica, la astronomía, que existía como algo muy importante, y un alto grado de civilización, por supuesto, ¿no? O La Nueva Corona y Buen Gobierno de Guamán Poma de Ayala, ¿no? Que hablaba incluso del Estado justo en los pueblos originarios. O una gran obra que no se puede perder la gente es la de Charles Mann, 1491, que te deja muy claro los sistemas agrícolas, la gran cantidad de población que tenía América, superior a la europea, y cómo no fue cierto que llegaron y colonizaron, porque la realidad es que el 90% de la población la perdimos como consecuencia de las enfermedades que nos trajeron, ¿no? Con el 10% restante, pues era mucho más sencillo, ¿no? Y lo que se encontraron los españoles, pues fue gente que tenía enormes mecanismos de comunas, democráticos, civiles, justos, y de alguna forma tendrían que justificar ellos por qué habían hecho lo que habían hecho, por qué habían invadido, por qué habían saqueado el oro de nuestro país, que además el oro tenía un significado mucho más simbólico para nuestros pueblos originarios. Me parece relevante porque es importante matar este mito, que además acompañan los pensamientos conservadores, ¿no? Que si ellos pudieran, le rendirían pleitesía a la corona española. Como si, ¿no?, en Europa no hubiera habido empalados. Claro, por supuesto. Sus propios niveles de salvajismo, ¿no? ¿Verdad? Y entonces me parece una obra literaria que no hay que perderse, que hay que promover, que hay que platicar, porque sin duda nos vuelve el presidente Andrés Manuel López Obrador a darnos una gran enseñanza histórica de lo orgullosos que debemos de sentirnos las y los mexicanos de tener estas raíces milenarias, de pertenecer a los pueblos originarios y de todo lo que representamos como mexicanas y como mexicanos. Bueno, pues ya salimos ganonas, compañeras, en esta mesa de hoy con nuestro regalo ahora de Navidad para lecturas de estos días de descanso, y vamos a regresar un poquito al más presente porque esta semana ha estado ocupadísima con el tema de Donald Trump. Ayer su conferencia o su mensaje, que muchos anunciaban como el inicio ya de una guerra, de un conflicto de mayor escala en América, y que al final terminó siendo un mensaje más de consumo casero y de anuncios de
pues de bonos paramilitares, cosas así, pero que al final se da un día después, unos momentos después, perdón, de el ataque a una embarcación, el número 27, y también con un discurso muy fuerte también antimigrante, y un día después de que anunció el bloqueo total, dijo total y completo a las embarcaciones sancionadas que tenemos, a todos los buques petroleros que tenemos sancionados para el comercio con Venezuela. Y yo les quiero ver si podemos poner, no sé si tenemos por ahí listo un video, bueno, dos para abrir la conversación. El de Trump con lo que decía en su primera, al tomar posesión de este segundo mandato en enero, febrero, sobre Venezuela. ¿Lo tenemos ahí a la mano? No escucho indicaciones. Ahí bien. Well, we just had a good one in Honduras, as you know. Had a great election there. I endorsed somebody that was not leading, and he won the election. And we had a good one just a couple of hours ago. I found out in Chile, the person I endorsed, who was not leading, ended up winning quite easily. So I look forward to paying my respects to him. I hear he's a very good person. Do you think this right-wing wave in the Spanish world is due to your influence? Well, we just had a good one in Honduras, as you know. Had a great election there. I endorsed somebody that was not leading, and he won the election. And we had a good one just a couple of hours ago. I found out in Chile, the person I endorsed, who was not leading, ended up winning quite easily. So I look forward to paying my respects to him. I hear he's a very good person. Bueno, este es el último. El primero era un video en el que, ahora a ver si lo podemos recuperar, a ver si nos ayuda Arturo, que pasamos al inicio del programa, en el que Trump decía que si él hubiera estado en la administración pasada, ya lo tenemos. A ver, para que lo veamos en orden, porque primero fue fue hace 10 meses, y ahora, a ver, vamos a verlo. For so long as before my election, the vast majority of good and decent Americans were forced to watch as corrupt politicians plundered the halls of power, exploited our taxpayers, and pillaged every system that makes civilized society function. But not anymore, and you see that every day, not anymore. We're putting America first, and we are making America great again. Very simple. We are making America great again. Tonight, after 11 months, our border is secure. Inflation is stopped. Wages are up. Prices are down. Our nation is strong. America is respected. And our country is back, stronger than ever before. We're poised for an economic boom, the likes of which the world has never seen. Bueno, tampoco era, pero así son los en vivos. Estamos absolutamente descoordinados, pero lo pusimos al inicio de este programa, y se los voy a contar yo, en el que Trump lo que decía básicamente es que si él hubiera estado en la administración pasada, no sé si lo recuerdan, pero que decía que si él hubiera estado, ya tendrían en su poder el petróleo de Venezuela, que estaba Biden, y entonces que Biden dejó libre a Maduro y con su petróleo, pero que si no, Estados Unidos ya tendría el petróleo de Venezuela. Y eso lo dijo al inicio de esta gestión, hace ya más de 10 meses, y ahora que veíamos en el que se atribuye el triunfo de Honduras, dice, ganamos Honduras y ganamos Chile. Vamos muy bien, ¿no? Estamos haciendo el trabajo para ganar estos estados y tener los recursos. Bueno, Donald Trump ya diciendo abiertamente que lo que quiere son los recursos de la región. ¿Diputado? Sí, bueno, hay que mencionarlo, es simplemente una política pública abierta en donde el presidente Donald Trump no solamente ya atiende o escucha a un segmento de un electorado de ultraderecha que lo apoyó durante su campaña, sino que a 11 meses de su gestión, en este anuncio que hace el día de ayer, pues habla no solamente de los resultados que él ve que ha obtenido, sino de un nuevo orden en términos de geopolítica que implica un intervencionismo claro, abierto, y que incluso
viola de manera muy clara pues, cualquier acuerdo, tratado, norma internacional. A mí lo que me gusta y lo que rescato son varias cosas. La primera es que no tuvimos una declaración de guerra, que era esperada. ¿No? Nadie quiere una guerra, por lo menos en su sano juicio. La segunda es la posición del gobierno de México. Me parece que el gobierno de México históricamente ha tenido una conducta basada en la autodeterminación de los pueblos, en el no intervencionismo, en el respeto a la soberanía, en la colaboración, por supuesto, sin subordinación, y esto lo ha dejado claro la presidenta de México en varias ocasiones, y por supuesto en respeto a nuestro territorio, ¿no? Quiero pensar que, como siempre lo ha hecho el presidente Trump, tiene un discurso que va dirigido a su base y que en términos ejecutivos y operativos, Marco Rubio, que después sale y da declaraciones, por ejemplo, en el caso del fentanilo y en el caso de la posible intervención a nuestro país, matiza siempre, ¿no? Entonces tenemos un presidente que le habla a un electorado, que hace fuertes declaraciones, ¿no? Que sí van acompañadas de ciertos actos, ya lo vimos en Venezuela, en donde ya hay claramente una acción muy clara de intervención. En los procesos electorales, Honduras, ¿no? Increíble, ¿no? Ver que un presidente indulta a una figura presidencial, que promueve abiertamente el voto para un candidato. Y lo mismo están haciendo no solamente en otros países, lo mismo están haciendo en México, ya lo habíamos comentado. México ya tiene hoy un aparato por lo menos de comunicación, en donde está Javier Negré, que es el director de La Derecha Diario y que es un delincuente en España, porque ha sido un periodista que ha incurrido en falsas declaraciones, en inventos de entrevistas, acompañado de otros consultores de la ultraderecha también, Medoni, que ayudaron a Bolsonaro y a Milei también a ganar las elecciones, y una serie de personajes de una oposición que no pinta, que no tiene brújula, pero que está acompañándose de sectores muy radicales en Estados Unidos, ¿no? Se puede ver las cadenas de televisión más de derecha, a quienes le abren los espacios, ¿no? Vemos a Lili Telles, por ejemplo, que en mi opinión es un personaje de ultraderecha que participa por lo menos en Fox News una vez por semana, que pide la intervención del gobierno de Estados Unidos. Nosotros pedimos la réplica 20 veces y lleva ella 9 participaciones y yo he estado ahí una sola vez y no les gustó porque pues, con datos fuimos desmintiendo todo lo que nos decían. Es un momento para que México tenga esta actitud que ha tenido históricamente. Rescato también y me gusta mucho que la propia presidenta se haya ofrecido como un enlace de diálogo entre el gobierno de Venezuela y el gobierno de Estados Unidos. Me preocupa también, y esto me llama mucho la atención, porque es un pensamiento muy conservador y como que exhibe y desnuda perfectamente bien quiénes son ellos. Haber escuchado a la excandidata a la presidencia de Venezuela decir que la intervención militar sería un acto de amor. O sea, eso refleja claramente la forma de pensar de la derecha, de los conservadores, que siempre han tenido un pensamiento formal en la política, no moral, formal, ¿no? Y que si ellos pudieran tener un libro guía, pues sería El Príncipe de Maquiavelo, ¿no? En donde el fin justifica cualquier medio y cualquier daño colateral incluso, llegando al extremo de decir que incluso la militarización, la invasión, el ataque es un acto de amor. La que fue designada Premio Nobel de la Paz, pues qué tiempos estamos viviendo, ¿no? Por eso concluyo con esto, ¿no? México se vuelve un referente internacional, la figura del humanismo mexicano que sí da resultados, que no genera descontento social, se vuelve un ejemplo a seguir del progresismo y de la izquierda a nivel internacional y tenemos que cuidarnos como nunca, porque claramente no les gusta a los de la derecha modelos exitosos como el que tenemos en nuestro país. Trump lo tenemos aquí atrás, decíamos en el título del programa de hoy, el Joker, que está como este personaje poniendo bombitas acá, viendo cómo explota esto acá, viendo cómo no se mueve y nos ofrece y anuncia, y es rarísimo, un
mensaje hoy a las 9 de la noche, todo el mundo por ahí, a ver si tenemos el tweet de Azucena Oresti, donde replica esta imagen de que va a iniciar la guerra y nos sale con que voy a dar un bono de Navidad a los militares. Edurne, y además a un día estábamos viendo, no sabemos si es hoy o mañana, cuando se vence el plazo para el caso de Epstein, que siempre tiene alguna cosa alternativa para distraernos de esa atención. ¿Cómo lo leemos? Sí, yo creo que es muy interesante esa reacción que hubo en los medios de comunicación y en las redes sociales en particular, porque en realidad nos recuerda que esa figura grandilocuente que vemos internacionalmente, que es Donald Trump, pues también tiene que responder a una política doméstica, una política local, ¿no? Y que este gran anuncio se interpretó de muchas maneras, había muchos vacíos que automáticamente se llenan. Estaba Lautaro diciendo justo de este periodista Carlson. Sí, a ver si ahí lo encontramos el tuit. Exactamente, que fue uno de los que empezó a hacer este run de que a lo mejor lo que venía era una declaración de guerra para Venezuela, y entonces tuvo una parte un poco caótica, pero también quizá un efecto positivo en términos de que obligó a muchas más personas a posicionarse, a ser más frontales. Por ejemplo, esta invitación a manifestarnos por Venezuela hoy en la tarde. Entonces, digamos, de lo malo, lo que se pueda rescatar en términos de que nos obligó a pensar, bueno, este hombre realmente es capaz de hacer y de decir cualquier cosa. Al mismo tiempo, yo estaba revisando los análisis locales de Estados Unidos y también algunos otros medios internacionales, y justo lo que apuntaban es que este discurso de Trump en realidad era para hablarle a sus bases, a su partido, porque hay internamente muchas tensiones con el Congreso de Estados Unidos. Entonces, justo lo que este mensaje revelaba no era hacia afuera, sino hacia adentro. Entonces, la lectura que tenemos que hacer es hacia lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Entonces, eso me pareció muy interesante porque nosotros tendemos a ver a este gran monstruo que, claro, pues es que la impunidad de más de 100 personas asesinadas, porque esa es la palabra, asesinadas, no muertas, en el Caribe venezolano, pues a nosotros nos manda este mensaje permanente de impunidad. Pero al interior en su país se están librando batallas políticas, batallas legales que son importantes, y el caso de Epstein entiendo que se va a resolver el día de hoy, ¿no? Pues no sabemos bien, se supone que es el límite, se supone que se tiene que resolver, pero mientras pues tenemos a Trump haciendo estas cosas y tenemos pues este avance de ciertas ideologías de derecha que aquí en México, insisto, aquí en México parece que hay cierto teflón, se desinfló la marcha del 14 de noviembre, pero así estaban también otros países. En algún momento no se imaginaban nunca que iba a venir un boomerang, porque las estrategias de comunicación en redes en las que nosotros quizá no nos movemos, ¿no? Que están subterráneas, que se van moviendo en algunos sectores de redes sociales, pues van agarrando, ¿no? Van agarrando forma, y son procesos que se planean a largo plazo y que buscan siempre los errores del proyecto gobernante, y entre otros pues ahí lo vimos esta semana, o sea, la imagen, ¿no?, del Congreso local pues no es la mejor forma de promocionar a un proyecto que va avanzando, ¿no? ¿Cómo enfrentamos eso? Además de no cometer errores, que eso es a veces muy difícil en cualquier proyecto político, todos deben tener algún tipo de cosas, pero ¿cómo enfrentamos estas batallas informativas que están, insisto, debajo de la piel, no las más visibles? Sí, yo creo que para explicar lo que pasó el día lunes hay que como que ver todo el contexto de lo que estábamos viviendo en el Congreso de la Ciudad. Fueron unos meses, como bien dices, a partir de la marcha del 15 de noviembre, muy tensos por la comparecencia de Alessandra, que vimos que fue tensa, la comparecencia de Mauricio Tabe, el inicio de esta comisión de investigación que justamente busca analizar la participación de estos dos alcaldes en los hechos del 15 de noviembre. Entonces, la derecha, específicamente pues el PRIAN, Acción Nacional y el PAN,
van, pues se tensan, tienden a entonces comenzar a tensar la relación, que la verdad había sido un congreso de mucha pluralidad, de mucho diálogo, todo había pasado por unanimidad, la fiscalía, en fin, una gran cantidad de cosas, pero llegamos a este momento en el que se empieza a generar tensión. Y lo que yo veo de la derecha, pues como dices, a nivel global, pero cristalizado en el Congreso de la Ciudad, es pues un intento por irse hacia la violencia. A mí me parece, y lo digo con todo el respeto, con toda la autocrítica, con todo el cariño hacia mis compañeras y compañeros, que no sabemos cómo reaccionar ante la violencia. O sea, que ellos lo que empezaron a hacer es provocar. Yo tuvimos una reunión de comisiones con Daniela, que es esta chava que se ve en la imagen de blanco a la que le dan un zape, pero ella ya había estado provocando. Ella es la principal provocadora de Acción Nacional. Es una compañía que uno se puede meter a sus redes y es completamente violenta en todo su discurso. Y lo que ella llevaba haciendo desde el sábado, yo estaba sentada junto a ella en una comisión y me empezó a insultar. Empezó a insultarme así sin parar. O sea, no había micrófonos, no había nada. Como en un juego de pero fútbol. insultándome así sin parar. Y tú eres un no sé qué y no sé cuál, y no te das cuenta. Y yo estaba así, teníamos la comisión y dije, yo no voy a caer. Al final fue demasiado, me paré y me fui, pero el ánimo era ese. El ánimo era provocar. Y el día de la sesión, pues era una sesión muy importante. Íbamos a aprobar el presupuesto, estábamos aprobando la incorporación del Instituto de Transparencia a la Contraloría. Ellos querían a fuerzas que hubiera una cuota, que se votó que fuera una comisión tripartita la que encabezara este instituto, y ellos querían una cuota en este instituto. Le dijimos, ¿sabes qué? No vamos a dar la cuota, entonces vamos a retirar la comisión tripartita porque no es la manera en la que queremos nosotros hacer. Y ella, de hecho, ni siquiera estaba contemplada en los oradores. Ella llega y dice, yo voy a hablar en lugar de tal persona, se sube, toma la tribuna y bueno, muy violenta. O sea, estaba violenta. Y la verdad, y repito ahí lo que decía, provocaron. Hasta que, bueno, después de una cierta cantidad de veces en las que te están provocando, que están siendo violentos, que todo, pues lamentablemente se cayó en la provocación. Yo creo que eso fue lo que sucedió. Pero más allá de eso, yo creo que sí nos tenemos que preparar, como bien dices, como izquierda, a tener respuestas ante estas provocaciones, porque ellos, queda muy claro, lo dijo Jorge Romero, y para mí es completamente claro cómo esa va a ser la ruta, porque además vieron que nosotros, que no es un tema que sea sencillo, porque si respondemos, entonces somos violentos, somos represores, somos tal, y si no respondemos, como el 2 de octubre, entonces somos tal y tal. Entonces creo que nosotros como movimiento tenemos que tener una respuesta, porque además es algo que frecuentemente hace la derecha, y lo vemos con el lenguaje de Trump, lo vemos con toda la derecha en América Latina. Ellos tienden a ser violentos y nosotros tenemos que tener respuestas muy claras, muy institucionales y muy organizadas ante esta violencia, porque a mí me queda claro que solamente va a escalar y que va a ser la estrategia en el Congreso de la Ciudad y en todo el país. Violencia en el Congreso, actos de amor en el Congreso local, y también los hemos visto en el Senado, diputados, los veremos en la Cámara. No es cierto. Los hemos visto en la Cámara también. A ver, me parece que... Respondemos, ¿cómo responde? ¿Cómo responder? A ver, toca un tema muy sensible y es real, ¿no? El proyecto de la oposición, pues es que no hay proyecto. No existe un proyecto. No hay un planteamiento político. Viven en una coyuntura de generar y construir narrativas de comunicación con mentiras. Lo dijo Jorge Castañeda con toda claridad en un programa con Leo Zuckerman. Lo que le queda a la oposición y el manual de la derecha es mentiras, violencia, mentiras, violencia. Lo dijo Jorge Romero, que además es líder del cártel inmobiliario, con Azucena Oresti, ¿no? Lo único que nos falta es la violencia. Al parecer, les han dicho los consultores extranjeros de ultraderecha que tienen que llevar el discurso a un grado violento en donde traten siempre de pintar a nuestro movimiento como un movimiento violento. Y voy a dar el mejor ejemplo, que es un buen ejemplo. O ineficiente, o buen ejemplo. De muchas formas. En la mal llamada Marcha de la Generación Z, que hoy sabemos que es una mal llamada Marcha de la Generación Z, primero tuvimos una enorme amplificación digital, ¿no? Había 5,000 cuentas de bots que se utilizaron, un gasto de 90 millones de pesos en una semana, la intervención de varios nodos, así le llamamos nosotros, de activación. Se compraron influencers que no se dedicaban a platicar de temas políticos y que coordinadamente, a partir de una fecha específica, empezaron a hablar de temas políticos, ¿no? ¿Casualidad? Lo dudo, la verdad, ¿no? Pero incluso hasta este comentario lo podrían utilizar para decir, claro, ver lo que está haciendo Arturo, está diciendo que nosotros no tenemos la capacidad para tomar una determinación y para pensar en contra. No, lo que estoy diciendo es que es
una enorme casualidad, ¿no? Y la cuenta que empezó con la movilización de esta mal llamada marcha, pues hoy sabemos que era una cuenta que promovía a la candidata venezolana, ¿no? Que no era mexicana la cuenta, que fue la que se utilizó, que se le cambió el nombre, que no tuvo ninguna actividad hasta octubre, que fue cuando iniciaron con este tema. Bueno, era evidente que no iban a movilizar personas. Era evidente que incluso estarían por debajo de lo que han logrado movilizar, por ejemplo, en aquella marea rosa. Llevaron 17,000 personas. ¿Qué planearon? ¿No? Y esto lo planeó, y lo digo abiertamente, Alessandra Rojo de la Vega, con Alito Moreno y con los porros que tienen ahí metidos como Carlos Mancilla, pues provocar imágenes que se pudieran exportar de violencia. Entonces tuvieron gente contratada, ¿no?, a la que le llaman bloque negro, que el bloque negro no es más que gente que se encapuche y que contratan a sueldo para que vayan a provocar. Bueno, y que hay diferencias entre el bloque negro anarquista y estos grupos de choque, sin duda, ¿no? pero es absolutamente distinto. No tiene nada que ver con aquellos que nacieron en Alemania, por ejemplo, en el año 70, si no me equivoco, ¿no? Es distinto. Estos son encapuchados y son agitadores a sueldo. Son porros. ¿No? Son porros, ¿no? Y en esa lógica tenían dos objetivos que para mí eran clarísimos. El primero era exportar imágenes de violencia. Estuvieron 4 horas golpeando a policías mujeres, escupiéndoles, mentándoles la madre, permanentemente, ¿me explico? Los policías, claro que están capacitados para estar soportando, para cambiar la línea, pero llega un momento que se vuelve intolerable, ¿no? Y lo segundo que querían hacer, si no lograban una acción de violencia por parte de las y los policías, era ingresar a Palacio Nacional y llevarse la imagen de que nuestra presidenta era una presidenta débil, que lograban incluso entrar a Palacio Nacional. O sea, imagínate la capacidad de malicia y de atentar contra tu propia nación para poder hacer este tipo de cosas. Entonces, hoy están haciendo eso. En la Cámara de Diputados lo hicieron también en la discusión del presupuesto. Y además lo hicieron conmigo, ¿no? O sea, era una provocación permanente en la tribuna. Me decían narcovocero, me decían niñera del bienestar, ahí va el narquito, permanentemente, ¿no? Y nosotros soportamos, pero sí están buscando un conato de violencia. Sí están buscando una imagen que puedan exportar ellos para decir, son violentos. Como la ellos, la del lunes. Como la del lunes. Y entonces es un tema en donde tenemos que ser muy inteligentes para no caer en su juego, ¿no? Porque es como tú bien lo decías, el ejemplo del fútbol, ¿no? El ejemplo del fútbol no se ve en la cámara, pero hay alguien que está pateando hasta que llega un momento que cuando se ve en la cámara, pues viene el codazo del otro personaje y nadie tiene todo lo demás y lo expulsan, ¿no? Y es la imagen que se llevan. Entonces sí me parece que estamos en un momento de ser muy cuidadosos, porque la derecha está provocando, lo está haciendo con violencia y quiere tratar de exportar una imagen que no es la real. Ahora, una pregunta, porque sé que te tienen que decir. ¿Es esta derecha local o hay alianzas como, por ejemplo, en el caso de Venezuela, lo que nosotros le llamamos la internacional reaccionaria, o hay también acciones que se puedan vincular con también grupos de derecha e incluso de Estados Unidos? No, sin duda. A ver, ya hay una acción colectiva que opera no solamente en México, que opera en América Latina, que operó en Brasil, en el caso de Bolsonaro. Ahí fue el primer ejercicio que hicieron en términos de amplificaciones de comunicación muy claras, acompañadas por nodos de gente real que elevaron a un diputado desconocido de extrema derecha, ¿no? Esto siempre tiene que ir acompañado de cierto descontento social para que pueda pegar. ¿Por qué en México no pega? Pues porque en México dimos resultados. Nuestro modelo sacó de la pobreza 13.4 millones de mexicanas y mexicanos. Bueno, pero hay cosas todavía que tienen que... Sin duda, a ver, pues 36 años de modelo neoliberal, pues claro que no se puede revertir en solo 7 años, pero aumentamos el salario mínimo en 135%, 13% el próximo año. El coeficiente Gini, que es el que mide la desigualdad, se redujo como nunca y solo 2 países han reducido la desigualdad. Canadá y México encabezan en los últimos 7 años, ¿no? Entonces, el modelo funciona. Hay transferencias directas a adultos mayores, a gente con discapacidad. Incorporamos a la actividad productiva 3 millones de jóvenes. Redujimos los homicidios dolosos en un 37%. El último día de Enrique Peña Nieto teníamos 100 homicidios dolosos por día. Hoy estamos ya cerca de los 50. Oye, ¿que está mal? Pues claro que está mal. Nadie quiere que haya homicidios en nuestro país.
pero que estamos dando resultados, los estamos dando. Entonces, digamos que cuando tú sales a la calle, porque nosotros en nuestro movimiento somos diputados de territorio, ¿no? Yo vengo ayer llegando a Aguascalientes, de haber recorrido mis 11 municipios, de haber estado en todos los distritos en una gira. La gente está muy contenta con la doctora Claudia Sheinbaum. O sea, cuando tú volteas a ver las redes, ¿no? Lo que se dice, los amplificadores, pero vas a territorio con la gente aprueba la gestión de nuestra presidenta. Entonces, estas amplificaciones tienden a no ser una mecha que prenda, como sí sucedió en Argentina, por ejemplo, ¿no? Porque había cierto descontento social, incluso con los gobiernos progresistas. Entonces, me parece que lo que dijo la presidenta ayer, si no me equivoco en la mañanera, en el caso específico de Chile, ¿no? Es sí necesitamos los gobiernos progresistas, los gobiernos de izquierda, hacer un alto y hacer un análisis, ¿no? De qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal y cuáles son los retos que enfrentamos. Bueno, sé que nos tienes que dejar, ¿no? Sé que estás ahorita... y lo lamento mucho. Un espacio, no, lo agradecemos mucho, pero está bien porque nos vamos a quedar 3 mujeres y luego tenemos en estas... y es tiempo de mujeres. En estas mesas muchos hombres, mejor. Así es que para equilibrar hoy. Muchas gracias. Y gracias también por los libros. Sí, eso sí nos ha puesto muy contentas. Sí, y nos vamos a quedar nosotras con este mismo tema de Trump, pero... Y con este mismo tema de las derechas, pero entrándole a 2 cosas que a mí me parecen muy importantes. Uno, el asunto de las megacárceles, ¿no? Lo que ayer se detuvo a esta ex asesora de García Luna, y volvió a poner el tema, que ya no es nuevo, que ya lo teníamos, el tema del desvío que hubo de 266 mil millones para construir cárceles que se quedaron vacías, que solo eran para beneficiar a los ¿cómo se llama? A las empresas constructoras. Y por otro lado, ligado a ese mismo tema, porque además están relacionados, el asunto de María Amparo Casar, ¿no? O sea, como tema de qué tanto, y ahorita voy a preguntar, qué tanto estamos avanzando realmente en el combate a la corrupción, esa corrupción que de pronto se nos olvida que ha sido tan desmedida en este país. Edurne, hagamos un corte de cómo estamos en corrupción. Bueno, primero quería nada más aterrizar una idea de la conversación que acabamos de escuchar ahorita, porque me parece muy importante que sí hay algo para lo que nos tenemos que preparar tanto los actores políticos como los ciudadanos, como los medios de comunicación, y es que hay un fenómeno de creación de contenidos y de fenómenos sociales. Entonces sí hay una mirada de mercado, una mirada de marketing incluso, y lo vimos con todo el fenómeno de la generación Z, dejando de lado, por supuesto, el acto, los hechos reales de movimientos reales, porque sí hay algo que es real y hay algo que no es real, es inventado, ¿no? Y en México lo que ocurrió fue todo un fenómeno de invento de esa generación Z de la que se apropiaron, crearon contenidos, y lo que ocurrió el lunes después se reprodujo por Fox, se reprodujo en CBS, me parece. En todo el mundo, yo creo que hasta en los medios chinos. Exacto. Pero los árabes. Entonces, sí es un momento de efectivamente hacer una pausa, sentarse a pensar en que para el sector de la derecha y para ese corporativismo y para esas grandes empresas que quieren, porque hay un fuerte vínculo, y ahí es donde lo voy a conectar con lo de las megacárceles, hay un vínculo muy fuerte entre lo que AMLO llamaba el poder político y el poder económico, ¿no? Y en el caso de estos fenómenos de creación de contenidos y de fenómenos sociales, allí hay un actor oscuro que sí tiene que ver con esos poderes económicos. Entonces, sí toca hacer una pausa, y es interesante cómo hablar de Trump nos lleva de alguna manera a hablar de la política doméstica, tanto en Estados Unidos como en nuestro país. Y entonces ahí también pensar... yo me quedo con la duda porque lo desconozco, en términos de cómo funcionan, cuáles son los procedimientos, los protocolos para estar en las salas, en los procesos de toma de decisiones en los congresos, y si no habría que también revisar también
pues no sé si la normatividad de cómo se contienen ese tipo de procesos y señalar que eso está mal. Esa no puede ser nuestra política ni nuestra cultura de hacer política, ¿no? Porque la violencia no es amor, en ningún sentido. La intervención no es amor, la violencia no es amor. Entonces, de ahí, Dani, quiero conectarlo, voy a nada más apuntar dos cosas con el caso de las megacárceles. Nosotros vemos la detención de María Vanessa N. el día de hoy, pero esta persona es una funcionaria que estuvo en el gobierno federal desde 2001. Fue funcionaria pública. Después estuvo vinculada con Genaro García Luna hasta 2012. Sale de la función pública. Entre 2012 y 2018 hubo una cantidad de negociaciones con el gobierno de Enrique Peña Nieto, evidentemente, para la vinculación de contratos, un montón de contratos de los que se enriquecieron, y a partir de 2019 esta persona empieza a coordinar esta organización del crimen. Esto es crimen organizado definitivamente, del NUMBAC, ¿no? Que es una de estas empresas, de las varias empresas principales señaladas en el caso de García Luna. Entonces, lo primero es eso, es un caso que nos da muchas luces sobre cómo fue este vínculo entre poder político y poder económico, porque fue un proceso ilegal de privatización, fue una política ilegal de privatización de las cárceles, y desde ahí es donde yo creo que tenemos que analizarlo, ¿no? Cómo desarticular estos nodos que se quedaron en el Estado de delincuencia organizada, porque muchas de esas empresas ahora siguen siendo parte son un activo político y son un activo económico importante, y de generación de empleos y de vínculo con el gobierno federal. O sea, ICA formó parte del Tren Maya, están vinculados con el Tren Maya, con la creación de hospitales, y claro, fue un pragmatismo incómodo no los puedes separar, porque también son generadores de una fuerza productiva que difícilmente puedes generar de la nada en el país. Entonces, ¿cómo entender este caso desde esa lógica, desde qué hay todavía en esos nodos de poder político, poder económico, y cómo empezarlos a destrabar? Bueno, pues Ceci, nos preguntan en el chat, ¿en verdad sí son rivales políticos o solo es apariencia, y en lo privado son tan amigos y hacen alianzas, por ejemplo, el de Morena y Rojo de la Vega? Hay una desconfianza ganada en la población, no nada más por esas imágenes, ¿no? Sino porque a veces no regresan a territorio, porque a veces también hay una relación que luego los ves discutiendo y luego los ves en un restaurante, oponentes políticos. ¿Cómo vamos desmenuzando y cómo vamos separando, ¿no? Y distanciando esta, que para mí es una corrupción desmedida, esta de las cárceles o la de los hospitales que quedaron vacíos? A mí me parece una de las cosas más terribles de lo que vimos en esos momentos, pero también, y lo hemos platicado mucho, insisto, en el caso de María Amparo Casar, el tema de la megapensión, con estos, ¿no? Que no es ilegal, no es inmoral, y cómo lo vamos distanciando de acciones que de pronto se ven también en el partido gobernante. Hay varios temas que quiero retomar también para continuar de la discusión anterior, y el tema de la generación Z y esa marcha que hubo, porque algo que me parece muy importante, y no quiero dejar de decirlo, es cómo yo lo pensé en la mañana, me parece que las juventudes que se habían caracterizado, a mi manera de ver, por ser juventudes que estaban más metidas en redes, como muy despolitizadas, era mi manera de verlo, de pronto hay un activismo de las juventudes que yo no había visto, muy similar a lo que yo percibí en mi generación cuando pasó el caso Ayotzinapa o el Yo Soy 132. O sea, de pronto salen muchas juventudes a decir, yo no soy de la generación Z, no me representa Morena, porque sí lo dicen también abiertamente, pero tampoco me representa la derecha. Y soy joven y no soy de ultraderecha. Y de pronto empieza a ver en las redes sociales muchas discusiones de las juventudes de lo que esperan a raíz de esta marcha de la generación Z, que
que yo creo que es algo no necesariamente relacionado con los partidos, pero yo aplaudo, celebro, y que estemos de pronto viendo a estos jóvenes de 20, 19, 15 años que están despertando y politizándose hacia donde quieren que vaya. Y la verdad es que agradezco que lo que veo es que quieren que se vaya hacia la derecha, digo, hacia la izquierda. No, y más a la izquierda de la 4T. Van jalando mucho más a la izquierda. Morena no es suficientemente izquierda, somos jóvenes y somos mucho más de izquierda que Morena. Eso es lo que yo he visto predominar en las redes sociales a partir de la marcha del 15 de noviembre. La verdad es que es algo que celebro profundamente, que hacia allá esté yendo las juventudes, y lo que dices de la posverdad, creo que eso es lo que estamos viendo en este momento, y es muy preocupante porque entonces los espacios como el Congreso de pronto dejan de tener importancia. O sea, ya no importa lo que te subas a decir a tribuna, ya no importa el debate que se da ahí, lo que importa es el posdebate, lo que importa es cómo vas a llevarlo a las redes, lo que importa es lo que vas a decir, y quien va a ganar es quien logre decirlo de mejor manera en el posdebate. Y entonces empiezas a crear posverdades. Eso lo veo porque la derecha trae ahí un pleito conmigo muy marcado, en el que tienen una denuncia, y ellos a fuerza quieren generar una posverdad, de no importa lo que pasó, no importa inclusive lo que dicen los tribunales, lo que importa es lo que ellos logran, y si van a la OEA y denuncian, entonces entre más grande lo hagan. Entonces parece muy complicado en qué lugar se dan los debates y cómo se ganan. Eso a mí es algo que no tengo respuestas, pero me parece que lo dices de manera muy adecuada. Sobre si somos amigos o no, yo soy obradorista, yo crecí en el obradorismo. Andrés Manuel odiaba los congresos, decía que eran antros de vicio. Él estaba muy en contra justamente de esta simulación o de esta hipocresía que se vivía, en el que por un lado nos peleamos, nos jalamos del chongo literalmente, y por otro lado nos vamos a comer. Yo sí soy la idea que tiene que haber principios, y que pues tienes que ir conforme a tus principios y hacer la política de esta manera. Y eso creo que es algo que ha caracterizado este Congreso y que le resulta muy incómodo, sobre todo creo que de algunos diputados jóvenes que llegamos, porque entonces no hay manera. O sea, se acercan a decir, a ver, ya sé que no te caigo bien, ya sé que nos molesta, ya sé que nos denuncias, pero ¿qué podemos hacer para que baje la denuncia? ¿Qué podemos hacer para que no haya estos discursos incómodos? Y entonces pues no hay nada que puedas hacer, más bien deja de ser corrupto, ¿no? deja de hacer esta. Y entonces eso genera y les genera mucha incomodidad. O sea, yo también lo veo, el hecho de que no se haya aceptado la cuota, eso es lo que produjo, no se aceptó, no vamos a ir con esa negociación de poner una cuota, como toda la vida le hicieron. Hubo otro caso, por ejemplo, el de los toros, en el que Pedro Aces Jr. sale a decir, me está queriendo comprar la derecha para aprobar el dictamen, me están ofreciendo, y lo sale a decir ahí en el micrófono. Y son viejas prácticas que antes se usaban, inclusive también pues ante todos los que estaban ahí. O sea, había mucho compadrazgo, mucha pues vieja política de aceptar unas cosas, y el hecho de que no las estemos aceptando, de que no estemos yendo con esas viejas prácticas, para mí también es lo que está causando tanta tensión al interior, porque entonces no saben, como decía Arturo, no tienen proyecto, no hay un proyecto, no hay otra intención para mí de hacer política más que el negocio, más que el poner a los cuates, más que el perpetuarse en el poder. Entonces, cuando no encuentras una respuesta hacia esas formas de hacer política, cuando no sabes vender un discurso, cuando no puedes ganar el debate, lo único que te queda es lo que pasó el lunes, y la provocación constante. Y ya nada más por el tema de la seguridad, porque eran muchos temas ahora, yo creo que estamos viendo muy buen trabajo de Ernestina. Yo estoy muy contenta porque en pocas semanas que ha estado se han visto grandes detenciones importantes que estaban frenadas, como la de César Duarte. Se ha visto como acciones, le decía a mi equipo, oye, cada día vemos que están deteniendo a alguien más y deteniendo a muchos delitos que eran delitos federales, que estábamos, pues que permanecían en la impunidad, y que parece ser que cuando llega Ernestina pues empieza a destrabar muchos de los procesos que estaban ahí. Ojalá que continúe de esa manera, y que también es producto de algo que se dijo mucho desde la academia, pero que es importante resaltar que se está haciendo ahorita, que es el tema de la unidad de investigación financiera. O sea, mucho de lo que de poder detener a esta funcionaria vinculada a García Luna es todo lo que se hizo de investigación de contratos, de investigación de a dónde está el dinero. Muchas veces se dijo desde la academia, queremos detener al crimen organizado en este país, tenemos que seguir el dinero y tenemos que frenarlos a través del dinero. Y eso es lo que se está viendo ahorita, una vinculación entre la unidad de inteligencia financiera y la fiscalía. Y yo creo que si seguimos por ese camino vamos a poder empezar a desarmar estos nodos. Digo, obviamente tiene que haber mucha
seriedad, tiene que haber mucha congruencia, pero esa es la manera de poder desarticularlo, ¿no? O sea, comenzar a seguir el dinero y sus vínculos entre el crimen organizado y pues lo que haya. No quisiera, porque además estamos en épocas ya 18 de noviembre y aunque siguen amenazándonos todos los días Trump con algunas bombitas que pone, bombas de aire por todos lados, algunas de aire, algunas reales, ya también estamos en épocas en las que también queremos tener un descanso. Entonces yo quiero entrar a un tema que tiene que ver también con las resistencias. O sea, estamos con este avance muy fuerte de las derechas, con digamos que la amenaza constante de lo que sea de Donald Trump, el Joker de las Américas y del mundo. Y de pronto vemos cosas como la que vimos ayer, que es el otro tema que habíamos platicado, que es la entrega de libros masiva. En Venezuela los entregó el propio Nicolás Maduro, aunque se supone que lo iba a hacer el Ministerio de Cultura. Se entregaron en Bogotá, se entregaron en Buenos Aires, se entregaron en Ciudad de México. Y lo quiero ligar con esto, ¿no? Estamos como en un tema de resistencia, en un tema de ataque constante sobre toda la región. Esta es una América, es un territorio que está en disputa, lo hemos dicho varias veces, pero por otro lado tenemos estas iniciativas que nos alegran la vida porque son libros para jóvenes, libros para que precisamente no se justo, ¿no? Como forma de reaccionar ante todos estos impactos que nos obligan a estar enojados a veces de tantas cosas que ocurren todos los días. Entonces, les quiero pedir una reflexión sobre lo que implica el esfuerzo de enviar 2 millones de libros y también de otras cosas, como han sido, por ejemplo, ahorita lo que decías, Edurne, la manifestación que se ha convocado hoy en la frente de la Embajada de Estados Unidos, como para decir gringos, go home, o alguna cosa así. Que se vayan. No sé si es para eso, pero yo creo que podemos ir felices a decir eso. Yo lo voy a hacer, seguro. Bueno, otra vez me toca como en transición, entonces nada más quería agregar un par de comentarios a lo que decía Cecilia, porque yo creo, por ejemplo, que en el caso de los toros y Pedro Aces es para mí una forma de hacer política tradicional. Y esa forma en la que quiso decir que la derecha lo quería comprar y demás, pues habría que ver qué quería decir realmente, porque esa fue una elección que fue unánime. O sea, derecha, izquierda, y todos lados estaban de acuerdo con esa votación en particular. Entonces, yo creo que en los discursos también hay muchos indicios de cómo se van tejiendo estas políticas, estas formas de hacer política tradicionales, ¿no? Yo veo 2 temas que se quedan en el aire del caso de las megacárceles. Por un lado, creo que hay una gran diferencia entre el gobierno de AMLO y de Claudia frente a lo que fue el gobierno de Fox, de Calderón y de Peña Nieto, que es esta visión de Estado como un bien público y no como una gran bolsa de dinero que había que privatizar. Entonces, eso en principio marca una gran diferencia. Entonces, que tengamos a estos mismos empresarios hoy en el Tren Maya o en los hospitales y demás, yo creo que sí, seguramente se hace de una manera diferente, pero eso me lleva al segundo punto, que es el de la transparencia. Hay que transparentar esas relaciones. Así como AMLO todo el tiempo nos decía, ¿se acuerdan del Fobaproa? ¿Y cuánto debemos? ¿Y cuánto nos falta? Pues habría que hacer lo mismo con estas megacárceles, porque Claudia va a tener que pagarles a estos bandidos hasta 2032, más o menos. Entonces, sería muy bueno decir en dónde estábamos cuando empezó ese proyecto en 2000. No me acuerdo si 2001, 2006, no me acuerdo muy bien, 2003, y dónde estamos ahora y cuánto nos falta por
por pagar, porque AMLO logró traer ese tema a la mesa, negociar un 15%, negociar algunas adquisiciones, o sea, al final de todos estos contratos se quedan las cárceles además en el gobierno, porque además ellos se iban a quedar con toda la infraestructura, y sería muy bueno tener así esos indicadores de cuánto debemos de todo ese mundo del neoliberalismo y de la privatización ilegal de nuestro Estado, ¿no? De Fobaproa, estaría buenísimo tener esos indicadores en una plataforma y que todo el tiempo vayamos viendo quiénes fueron esos actores, cuánto dinero nos falta por pagar, porque es una deuda que nos heredaron que es terrible, ¿no? Entonces, más transparencia, la vida pública cada vez más pública, ¿no? Y luego, pues hablando ya del tema más bonito, pues qué padre que te regalen libros, es lo mejor. Yo lo que veo es que AMLO va haciendo cada vez cabecita de algodón sus libros más gordos, entonces cada vez hay que dedicarle más tiempo a la lectura, ¿no? Del de 2018 que era así, va creciendo, entonces pues ya el índice me parece muy interesante, ¿no? Y me parece que la curación del 25 para el 25, yo lo pensaba más en la cancha en la que me muevo profesionalmente de las colecciones, y como el 25 para el 25 es una curación política muy interesante, que nos da, por un lado, una mirada, una selección de una literatura de la historia latinoamericana, una entre más, porque también vimos que solamente 7 mujeres de 20 se quedaron en la selección. Entonces, es un mapa bien interesante de eventos, de posiciones en la historia, en la América Latina. 7 mujeres, porque además nuestro querido Paco Ignacio, a quien yo realmente le tengo mucho cariño, no ha visto muchas otras más que tengan mucha buena literatura, que eso también hay que decirlo, es parte de las estructuras que también tenemos que estar combatiendo. Exactamente. Entonces, pero nos da eso, es un momento en el tiempo, esa curación es un momento político en el tiempo, porque además algo bien interesante que decía él ayer son todos los avatares por los que pasó ese 25 de 25 para saber qué libros se quedaron y qué libros no, por los permisos, por las alianzas con los gobiernos. Fue muy lindo, la verdad, para mí fue muy emotivo ver a Petro. Ayer. No, me iba a ir, pero al final me quedé. Pero vi a Petro en los videos, a Maduro entregando en las calles, al gobierno de la provincia de Buenos Aires entregando libros, a los jóvenes de los distintos países. Me pareció un mensaje muy poderoso frente a la espera del demonio, del horror de Donald Trump, que pues, la lancha bombardeando nuevamente. Entonces sí es un punto de anclaje muy bien articulado, me parece un mensaje simbólico muy poderoso, y también para los jóvenes, aunque yo ahí diría, pues yo soy muy joven en términos de toda la literatura que me falta por leer. Nos están discriminando, ¿no? Porque a nosotros no nos dejan el paquete de Está bien que regales. no en los 30, pero yo no conozco casi nada de lo que hay ahí. Es un mensaje poderoso simbólicamente, pero no lo vimos hoy reflejado en la prensa nacional cuando hicimos nuestro paneo de la prensa nacional. O sea, vimos, y eso es a lo que voy, vimos hasta en los medios, no sé, de todo el planeta, la imagen de las diputadas jalándose del cabello, ¿no? Porque además era esta percepción que siempre está muy identificada con las mujeres de se desgreñan, ¿no? Sí. Pero la entrega masiva de libros, 2 millones, no estaba en ninguna portada hoy de los medios nacionales, no, o sea, no destacada, no en ese mismo lugar. Entonces, si hay un tema ahí de una desventaja donde cualquier error va a ser aprovechado y cualquier cosa que se haga poderosa, simbólica como esta para enfrentar esta amenaza tan grande que estamos viendo, digo, 14% de la flota militar de Estados Unidos está en el Caribe, con lanchas todos los días. Bueno, frente a eso, esta imagen de entrega de libros, es que son 2.5 millones, es un montón, de toda América Latina, eso no está. Entonces, es un problema.
Yo creo que es un problema que viene sin duda ligado a los temas que ya hemos hablado de la prensa y su vínculo con la derecha, pero también creo que ligado a lo que quiere combatir y lo que hablábamos. O sea, vivimos en un momento en el que lo que no es viral, en el que lo que no causa ese primer, en lo que le llaman los chavos, el hook, de que no importa. Eso es lo que parece, que puedes entregar 2.5 millones de libros en todo un continente y que no va a importar si no hay un hook que lo haga viral. Y creo que de ahí. ¿Y por qué no ha habido hook que lo hagan viral? De ahí, no, pero eso es lo que retoma. Justamente creo que es el cuestionamiento que nos tenemos que hacer como sociedad de lo que está importando, porque parece que de pronto solo importa lo que puede volverse viral en redes sociales. Y ahí está, para mí, la clave de por qué es tan importante entregar estos 2.5 millones de libros, porque vivimos, yo creo que más las juventudes, en los 2.5 minutos del TikTok, ¿no? Y lo que dura, y el mensaje que puedas transmitir, y hasta los consultores te lo dicen, no, ya dura más de un minuto, yo creo que ya nadie va a ver lo que tienes que decir. O sea, el mensaje que se transmite en un minuto, y si no, no importa. Y ahí la importancia de voltear a ver la lectura, de poder lograr esta profundidad del debate público, que para mí solo se va a lograr a través de la lectura, de poder ir con los chavos, con los jóvenes y generar profundidad del contenido, del análisis, del debate, de que no importa que no quepa en 2 minutos 30 segundos, al contrario, necesitamos darle profundidad, porque la derecha de donde se alimenta es de esa falta de profundidad. Los mensajes de la derecha son sencillos, son muy superficiales y se alimentan de los espacios donde no hay una cultura, justamente un debate mucho más profundo. Por eso ellos no quieren dar el debate, porque es un peligro. Entonces, para mí, esta es una respuesta justamente para que vayamos, una invitación a los jóvenes a salir de las redes sociales, que son la gran trampa de este momento, a pesar de que tienen muchísimas cosas y nos dan información y todo, pero sí creo que han generado una trampa política y una trampa del discurso, del análisis y de la profundidad, que solo se puede romper saliendo de ellas, que solo se puede romper a través de la lectura, con discursos como los que tenía Andrés Manuel. Los discursos de Andrés Manuel eran muy buenos porque estaban llenos de didáctica, que nos permitió justamente salir de muchas de las mentiras de la derecha, que tenían mucha profundidad, pero pues ya no tenemos a Andrés Manuel, pero tenemos pues, esos libros, y también tenemos la posibilidad de llevar y de justamente reeducarnos socialmente, y sobre todo a las juventudes. Y nada más terminaría, porque no quiero dejar de decirlo con el tema, a ver, sí es Pedro Aces, sabemos lo complicado que es, pero yo sí viví yo estuve ahí en todo eso que pasó, y yo sí vi a la derecha amenazarnos y decir que ellos querían un pago para discutir, porque Daniela Álvarez, la misma que les compartí yo que era violenta, la misma que está ahí jalando el pelo, ella es la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, y ella vende, intenta vender, como lo hizo ahorita, con la cuota, pero en ese momento era con dinero. Ella no iba a dictaminar el tema de los toros, que era tan importante, si no se le daba una compensación económica. Y lo que le dijo a Pedro Aces fue, tú tienes muchos amigos empresarios, pues que se vengan, que suelten la lana, y entonces ya. Y yo lo vi personalmente, y como muchos lo vimos, entonces vuelvo a lo mismo. Nada más quería aclararlo y nada más cerrar con el tema que me faltó decir de la seguridad. Lo hemos platicado aquí, no es coincidencia que la derecha tenga una agenda de seguridad, no solo porque es más sencilla y porque promover una agenda de seguridad, de intervencionismo relacionada con la guerra contra el narco, con la guerra contra el enemigo que inserte aquí, el enemigo que usted prefiera, pues no solo es porque es más sencilla que generar derechos, no solo es porque es muy conveniente en términos de narrativa, sino porque también les representa un gran negocio. El negocio de las armas, el negocio de las cárceles, la opacidad que tiene, la posibilidad de poca transparencia en las cárceles, a mí me parece que es un espacio perfecto para la corrupción que se da en el neoliberalismo, que además pues es un neoliberalismo el que se vive aquí en México, pues no solamente peligroso por su modelo económico, sino por la corrupción en la que se dio. Nada más ahí toqué varios puntos. Pero sí, no, y además es que, no, así estamos nosotros todos los días en el noticiero, decimos, son 4 horas y no nos da tiempo de abarcar todo, porque justo hay tanta información circulando y están todos los días ocurriendo tantas cosas que a veces están vinculadas, a veces no es fácil ver los vínculos, pero generalmente están todos enmarcados en unos contextos regionales, históricos que estamos viviendo, y entonces estamos en las mismas. Pero sí, ya se nos acabó el tiempo, son las 11:04 de la mañana. Yo les quiero agradecer mucho que hayan estado, pero también pedirles una mini reflexión, porque ya estamos
en rumbo al fin de año, ¿no? Como ayer decíamos, ¿qué le pedirían? ¿No? O sea, que si tuvieran que mandar una petición, ¿a quién y qué pedirían? ¿No? Porque era el asunto de que Trump había dicho que los hondureños le habían pedido liberar a Juan Orlando Hernández. Muchos yo decía, pues ¿cuántos le escribirían? ¿No? ¿No? ¿Cuántos estarían ahí? ¿De dónde le pidieron? Pero sobre eso más bien, ¿cuál sería? Si tuvieran que pedirle algo a alguien en este momento como para de cierre de año, ¿qué pedirían y a quién? Edurne. Pues yo llevo toda la semana escuchando las respuestas, así es que no vengo preparada. Yo haría una carta para las Naciones Unidas. Yo creo que ahí hay un conflicto para internacional. Que se vuelvan más rapiditas. Para que entre en un conflicto. Para que no se tarden 18 años en resolver el caso de Ernestina Asensio. Ahí tiene que pasar algo. Tiene que ocurrir algo mucho más profundo, porque las Naciones Unidas, después de la Segunda Guerra Mundial, quedaron bajo el mando de las grandes potencias, y hoy el único derecho de veto pues es de Estados Unidos, y es lo que ha detenido e impedido que se detenga el genocidio en Gaza, por ejemplo. Es el gran señalamiento que hace Claudia Sheinbaum respecto al caso de Venezuela. Para mí ahí tiene que pasar algo muy grande, porque es incapaz de hacer frente a nada de lo que está ocurriendo internacionalmente. Ceci, ¿con qué nos quedamos? ¿Mensaje para quién? ¿Y qué mensaje, qué cartita para este? Creo que yo todavía le seguiría pidiendo al Poder Judicial. Yo creo que ahí hay todavía varios temas, muchas deudas para las mujeres, muchas deudas para la sociedad, y que parece que avanzamos en muchos temas sociales, parece que logramos destrabar muchas cosas y llegan al Poder Judicial, y entonces, a pesar de que nos esforzamos y trabajamos, todavía se frenan. Ahí veo avances en la Suprema Corte, pero hay muchos que todavía no fueron a elección, hay muchos que llegaron desgraciadamente también con las muchas prácticas viejas, y creo que si no garantizamos justicia vamos a seguir con muchas deudas para la sociedad mexicana. Entonces yo seguiría ahí pidiéndole al Poder Judicial que se aplique, por favor, sobre todo por las mujeres. Sobre todo por las mujeres. Pues muchas gracias a las dos. Qué bueno que nos quedamos hoy las mujeres, porque luego tenemos mesas con muchos compañeros que son muy inteligentes, pero pues siempre pero son hombres. Lo ven el mundo de la construcción social llamada hombre, y es distinta. Sí, es distinta. Muchísimas gracias a las dos.